Bueno, que el Señor les bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los pastores que están estudiando y también a los hermanos que también están estudiando, madurando y creciendo en el Señor. Bueno, ya hemos terminado la última clase que tiene que ver con la hermenéutica, homilética y exégesis y comenzamos un nuevo módulo, un trimestre de lo que tiene que ver con la ética, tanto la ética pastoral como la ética en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a ir a la definición de ética, que es muy sencilla, no es tan compleja y tiene relación con los asuntos morales. Vamos a ver lo que dice el principio de ética. El término ética viene del griego etika, los asuntos morales, y se divide en etos, carácter. Este a su vez se deriva de eteos, que significa costumbre, es decir, una costumbre de carácter. En el efecto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones, considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Es decir, la ética es el estudio de la conducta humana, ¿cierto?, del hombre o de la mujer en diferentes situaciones. Tomada como disciplina de orden puramente humana, la ética es una rama de la filosofía porque examina e investiga una parte de la experiencia humana, la que concierne la voluntad responsable y la conducta moral de cada individuo. Por lo tanto, la ética tiene que ver con las cosas correctas o no correctas que nosotros podemos hacer en un momento u otro. ¿Cuál es la decisión a tomar? ¿Cuál es el paso a seguir? Por lo tanto, la ética tiene que ver con la conducta del ser humano y de la moral. Bueno, como muchas veces se dice que la ética está ligada a la filosofía, y la filosofía no es nada más que, cierto, el conocimiento de las cosas. Ya filo tiene que ver con conocimiento de las cosas. La sofía tiene que ver con el filosofar, con el pensar. Entonces filosofía viene siendo el reflexionar, el pensar, el tener una buena conducta moral ante, cierto, algunas situaciones, y es lo que vamos a ver explícitamente en un extracto escrito por Wagner Gruden, que habla de 10 cosas que debemos saber sobre la ética cristiana. Para muchos el tema de la ética es un tema que viene, cierto, a desarrollarse con algunos pensamientos griegos y filosóficos, pero debemos recordar que la ética es mucho más antigua, la filosofía es mucho más antigua que la misma Grecia. Recordemos nosotros que el que puso leyes morales en el hombre fue Dios, no fue Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ya, sino que fue Dios quien instauró, cierto, el pensamiento. Cuando Él dice, y meditarás en ella de día y de noche, ese meditar en su palabra tiene que ver con filosofar, con pensar, tiene que ver con la conducta. Y Él deja ciertos mandamientos, leyes morales, leyes cívicas, leyes religiosas para poder dirigir la conducta del hombre o de la mujer ante Dios. Por lo tanto, si hay un ser que está sobre la moral del hombre, es Dios. Si hay un ser que creó la moral, es Dios. Por lo tanto, no tiene que ver tanto con el pensamiento griego, filosófico, ¿cierto?, como encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Pablo, ¿cierto?, va al Areópago en Atenas y allá se encuentra con los estoicos y con los epicúreos, que eran escuelas filosóficas las cuales ellos pensaban en la ética de la moral. Y para poder más o menos entender un poquito lo que ellos, cierto, hacían, debemos entender primero que los epicúreos son discípulos de Epicuro, que era la persona que fundó este movimiento, esta secta, y ellos tenían, cierto, como costumbre buscar la felicidad con el mínimo de dolor. O sea, todo lo placentero es bueno mientras no duela. Ese era el principio de filosofía de los epicúreos. Estamos hablando del año 341 al año 270 a.C. que se forman estas escuelas. Por lo tanto, cuando Pablo
llega, ¿cierto?, a Atenas, al Areópago, ya esta secta o este grupo de pensamiento y de estudio ya llevaban 400 más o menos años ya activos en la Grecia antigua. Por lo tanto, ellos buscaban el placer, ellos buscaban cierto... hoy día se conoce eso como el hedonismo, ya que buscan el máximo de placer con el mínimo de dolor. Por lo tanto, todo lo que le produzca placer para ellos es bueno. Y la felicidad tiene que ver con lo placentero. Y lo que no te hace feliz no es bueno, ¿ya? Después tenemos a los estoicos, que son discípulos de Zenón, en el año 300 a.C., que también, cierto, ellos tienen una forma de vida muy distinta. Ellos buscan las pasiones, ¿ya? Y a través de las pasiones ellos desatan, cierto, el amor, el cariño y la felicidad. Ellos buscan a través de esas cosas, cierto, el placer, y ellos buscan, cierto, de esa forma el no tener en cuenta a Dios, sino que si sus placeres y sus sentimientos los hacen sentir bien, no tomando en cuenta a Dios, da lo mismo. Por lo tanto, los estoicos y los epicúreos tenían dos puntos de vista muy distintos. Ya recordemos que los epicúreos, ellos como hombres que no les agrada el dolor y la felicidad está no en el dolor, ellos tenían tres formas de pensar. Primero, que si no es necesario el dolor, no tomarlo. Ya, segundo, aceptar el dolor que es necesario, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, no se puede hacer nada, pero ellos lo aceptan, pero no lo buscan. Por lo tanto, el epicúreo o el epicureísmo siempre va a buscar el placer con el mínimo de dolor. Entonces, como estas corrientes filosóficas griegas no tienen en cuenta a Dios, ellos solamente transcienden a sus pasiones a través del empirismo, que es todas las cosas que ellos puedan oler, tocar, mirar, saborear, es decir, todo lo que sus sentidos le diga que es bueno o que es malo. De esa forma ellos, como filósofos, tomaban en cuenta, ¿cierto?, en este caso, la ética. Para ellos la ética era el máximo de placer con el mínimo de dolor. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos encontramos con que la ética de Dios, la ética cristiana, la ética de los principios bíblicos no tiene nada que ver con la ética griega filosófica del tiempo de Pablo, sino que nosotros vemos que la ética cristiana nos enseña a cómo vivir nuestras vidas santas y piadosas, no importando si hay placer o no hay placer, sino agradando a Dios. Y vamos a ver dentro de estas 10 cosas que debemos saber, vamos a la primera. Primero, la ética cristiana nos enseña cómo vivir. La ética cristiana pregunta, ¿qué nos enseña toda la Biblia acerca de las acciones, actitudes y rasgos de carácter personal? ¿Recibe la aprobación de Dios todo lo que yo hago, sí o no? Eso es lo que busca la ética. Esto significa que la ética cristiana nos enseña cómo vivir. Es importante estudiar la ética cristiana para que podamos conocer mejor la voluntad de Dios y para que cada día podamos andar como es digno del Señor, lo dice Colosenses 1:10. Por lo tanto, como punto número 1, para vivir una ética cristiana en victoria, debemos conocer nosotros la Escritura para saber cómo poder vivir y agradar a Dios antes que a los hombres. Número 2. La ética cristiana se cimienta en el carácter moral de Dios. Dios se deleita en su propio carácter moral, que es supremamente bueno, inmutable y eterno. Sus normas morales para los seres humanos derivan de su carácter moral, por lo tanto se aplican a todas las personas, en todas las culturas, durante toda la historia. Aunque la Biblia también contiene muchos mandamientos temporales destinados solo a personas específicas en un momento determinado. Dios es amor, así que Él nos manda a amar. Primera de Juan 4:19. Él es santo y nos manda a ser santos. Primera de Pedro 1:15. Él es misericordioso y nos ordena ser misericordiosos. Lucas 6:36. Él es veraz y nos ordena no dar falso testimonio. Primera Timoteo 1:2. El carácter moral de Dios y el hecho histórico de que nos ha dado mandamientos morales proporciona la base para una respuesta cristiana a la pregunta:
de cómo podemos pasar de la declaración así es a la declaración así debe ser en la ética. Es decir, el conocer el carácter de Dios, lo bueno, lo misericordioso que Él es, sabiendo que Él es un ser moral, nos sirve y nos ayuda para que nosotros también podamos ser seres morales y decir no solamente así es, sino que así debe ser. Número 3. La ética cristiana se basa en la Biblia. Uno de los principios de la Biblia nos enseña cómo vivir una vida que sea agradable de Dios. Colosenses 1, 9 al 10, Primera de Tesalonicenses 4, 1 y Segunda de Timoteo 3, 17. Debido a que la palabra de Dios, la Biblia, es una autoridad más alta y ética sobre la tradición, la razón, la experiencia, los resultados esperados a la percepción subjetiva de guianza, aunque estos otros factores nunca pueden anular la enseñanza de la Escritura. Puede sernos útil para tomar una decisión sabia, es decir, la mejor herramienta ética para poder salir en victoria, poder solucionar un conflicto, dar una opinión, siempre va a estar reflejada y guiada a través de la Escritura. La ética cristiana es esencial para la proclamación del Evangelio. Algunos oradores cristianos de hoy en día minimizan u omiten cualquier llamado a los incrédulos a arrepentirse de sus pecados, pero el evangelismo del Nuevo Testamento incluía un llamado al arrepentimiento. Justo antes de regresar al cielo, Jesús dijo a sus discípulos que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De manera similar, Pablo proclama la necesidad de arrepentimiento a los filósofos griegos paganos de Atenas, advirtiéndoles que se acercaba el juicio final. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos, en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todo hombre resultado de entre los muertos. Es decir, hoy en día se ocupa muy poco la palabra de buscar el arrepentimiento dentro de la ética para que las personas no se duelan, no se sientan. Pero ese no es el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos, sino que el Evangelio del Reino de los Cielos comienza con esa palabra declarando arrepentidos y convertidos porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Por lo tanto, la palabra arrepentimiento, la palabra pecado, tiene que estar siempre incluida dentro de nuestras prédicas, porque ese es donde nosotros vamos a atacar, es donde nosotros vamos a evangelizar. ¿Ya? Así que no podemos nosotros sacar la proclamación del Evangelio dentro de la ética. Dios, como un ser moral y ético, dice en su Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es necesario que podamos acudir a nuestro Señor y Salvador para poder ser salvos. ¿Salvos de qué? De una muerte eterna, de una condenación eterna, para poder tener una vida eterna. Número 5. La ética cristiana nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios. Y mire qué importante esto. Porque Él también, Dios a través de su palabra y a través de la ética cristiana va dirigiendo, corrigiendo y guiando nuestros pasos. El objetivo de la ética es llevar una vida que glorifique a Dios. Dice el texto: hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Tal vida tendrá un carácter que glorifica a Dios, un resultado que glorifica a Dios y un comportamiento que glorifica a Dios. Por lo tanto, debemos nosotros vivir de una forma ética, bíblicamente, para poder agradar a Dios. Aunque estamos justificados por la fe en Cristo, solamente no por obras. Las extensas enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana muestran que nuestra obediencia diaria como cristianos, justificados en una parte importante de la vida cristiana. Entender la obediencia de manera correcta requiere que evitemos los errores opuestos del legalismo y del libertinaje. Cuando nosotros aprendemos que ya nosotros no somos pecadores perdonados, o pecadores salvados, sino que somos hijos de Dios perdonados.
No somos pecadores, ¿cierto? Que estamos hoy en día buscando un perdón, un arrepentimiento. No, Dios ya nos rescató, Dios ya nos perdonó, Él ya nos hizo pasar del lugar de las tinieblas y nos trasladó al lugar del Hijo amado de Dios. Es decir, Él nos cambió de posición. Ya cuando nosotros pecamos y nos arrodillamos y nos humillamos delante del Señor, ya no lo hacemos de la vereda de aquel que necesita salvación. Lo hacemos de la vereda de que ya somos hijos y que necesitamos el perdón y la restauración de nuestro Dios. Ya porque Él es nuestro Abba, Él es nuestro Padre, y Él, cierto, va a conocer que usted es su hijo, por lo tanto Él va a escuchar y va a traer sanidad, va a traer descanso a su debido tiempo. Por lo tanto, usted ya dejó de ser un pecador arrepentido, sino que usted es un hijo perdonado. Ojo con eso. La ética cristiana trae numerosas bendiciones a nuestra vida diaria por obedecer a Dios. Vamos a ver algunas de ellas. En el Nuevo Testamento enseña al menos 17 tipos específicos de bendiciones que vienen a nosotros en relación de la obediencia a Dios y a sus mandamientos y a la Escritura. Estas bendiciones incluyen el gozo de una comunión profunda con Dios, Juan 15:10. El gozo de complacer a Dios, 2 Corintios 5:9. El gozo de convertirse en un vaso para Él, 2 Timoteo 2:20. El gozo de ser un testigo efectivo para los incrédulos. El gozo de tener más respuestas a nuestras oraciones. El gozo de tener una comunión más estrecha con nuestros hermanos cristianos. El gozo de una conciencia limpia. Y varias otras bendiciones. Dios quiso que la obediencia sea el instrumento para poder adquirir, ¿cierto?, todas estas bendiciones de parte del Señor. Por lo tanto, la ética nos ayuda a nosotros a poder, en cierto modo, conducirnos, agradar a Dios, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra conducta. Ya, si bien es cierto, hay cosas que no van a cambiar en su vida, y esto yo voy a ser claro con usted. La Escritura dice que Dios ha hecho nuevas todas las cosas en nuestra vida. Que ya no somos, cierto, hombres de pecado, sino que Él ya está restaurando, Él ya restauró nuestra vida, Él nos hizo nacer de nuevo y que ya no somos un hermano mejorado al que era antes, sino que somos cambiados, transformados, somos nueva criatura, no somos una mejora de la antigua, no, somos nueva criatura, y como somos nueva criatura, he aquí, dice la Escritura, que las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, para poder llevar una vida en victoria, una vida ética victoriosa, debemos entender algunas cosas. Primero, el carácter que usted tiene, Dios no se lo va a cambiar, pero sí se lo va a moderar. Es decir, si usted es airoso, enojoso, si usted es una persona que le cuesta a lo mejor, por los dolores que ha traído en la vida, creer en otras personas, le va a costar mucho que la confianza a usted se la ganen. Pero sí, Dios le va a ayudar poco a poco a poder confiar una vez más. Yo, por ejemplo, si a usted lo golpearon cuando niño y le dejaron cicatrices, usted hoy día tiene 40, 50 años, usted ve esa piel y la cicatriz sigue ahí. Yo no voy a borrar ese recuerdo, yo no voy a borrar esos golpes porque las huellas están ahí. Pero sí, ya al mirarla va a ser con menos dolor que cuando éramos inconversos. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que a través del tiempo, Dios, cierto, va moderando nuestro carácter y va mejorándolo cada día. Número 7. La ética cristiana nos enseña que el pecado voluntario trae varias consecuencias dañinas a nuestra vida diaria. Y esto dice así: no es muy popular hablar de pecados hoy en día, pero es un tema muy importante en la Biblia. Buscando la palabra castellana pecado y otras palabras con la misma raíz, como pecados o pecador, muestra que ocurre 335 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento menciona varias consecuencias dañinas que provienen de este acto. Estas consecuencias incluyen una interrupción de nuestra comunión diaria con Dios, Efesios 4:30, y la conciencia del desagrado paternal de Dios y la posible experiencia de su disciplina paternal.
Recordemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Una pérdida de fecundidad en nuestro ministerio y en nuestras vidas cristianas. Los cristianos deben orar a diario para el perdón de sus pecados, no para obtener la justicia una y otra vez, sino para restaurar nuestra comunión personal con el Dios de la gloria. Número 8. La ética cristiana nos enseña a considerar 4 dimensiones de cualquier acción y 9 posibles fuentes de información. Y estos puntos son muy importantes, así que vamos a verlo. La ética cristiana no solo se ocupa solo de nuestras acciones correctas e erróneas. Somos personas complejas y la vida misma es compleja, por lo tanto, al estudiar la ética cristiana, Dios quiere que consideremos no solo lo que es complejo, sino también la salida a esto. 1. La acción en sí misma, sino también las actitudes de una persona sobre la acción, los motivos de las personas para realizar la acción y los resultados de la acción. Al tratar de conocer la voluntad de Dios, a veces tenemos que tomar una decisión al instante sin tiempo para reflexionar sobre si la situación fue la correcta o no. Por ejemplo, lo que le pasó en Génesis 39:12 a José, cuando apareció la esposa de Faraón, ¿cierto? Y se le tiró encima, desgarrando sus ropas para poder, ¿cierto?, acostarse con él. La escritura cuenta y el relato de que él salió corriendo, ¿cierto?, y huyó de esa tentación. Por lo tanto, esa decisión que él tomó, esa acción que él tomó en sí mismo, ¿cierto?, y los motivos que tuvo para hacerlo, le ayudó para poder, ¿cierto?, no perder la vida dentro del palacio de Faraón. Por lo tanto, las acciones que nosotros tomemos, las actitudes, los motivos y los resultados, va a depender de qué tan afinada es la ética que usted tiene de parte del Señor. Primero, número 1, acción. 2, actitud. 3, motivos. Y resultado número 4. Es decir, yo ante una situación compleja, ya sea de falta, de pecado, una decisión familiar, lo que sea, tengo que tomar una acción, una actitud, un motivo y ver un resultado. Eso fue lo que le pasó a José. Él, cierto, hizo una acción. Esa acción fue negarse. La actitud, cierto, de esta persona lo motivó a huir. Y la consecuencia o el resultado fue que él pudo, cierto, salir libre de esa trampa del enemigo. En otras ocasiones somos capaces de considerar una decisión con cierta extensión de tiempo. Cuando tenemos más tiempo para reflexionar sobre una decisión, podemos considerar hasta 9 posibles fuentes de información y orientación antes de tomar esa decisión. 1. Consultamos a la Biblia. 2. Conocimiento de los hechos de la situación. 3. Conocimiento de nosotros mismos. O sea, ¿qué parte tenemos en esto? Número 4. Consejo de otros. Número 5. Circunstancias que han cambiado. Número 6. Nuestra conciencia. Número 7. Nuestros corazones, número 8, nuestro espíritu humano, número 9, la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la sabiduría de Dios para evaluar estos factores correctamente al tomar una decisión. Es decir, tomar una decisión éticamente correcta no es tan fácil llegar y decir sí o no, sino que ante una respuesta sí o no hay muchos puntos a considerar. Si usted tiene tiempo, puede tomar estos 9 puntos para poder ver la mejor respuesta o la mejor solución al problema. Si no tuviera tiempo, ¿cierto?, tiene que hacer lo menos dañino posible, porque la ética lo que evita es hacer daño. Lo que evita es el entrar en confusión, en pleitos, ¿ya? Así que todo lo que nos ayude a mantener la paz, tanto mental, espiritual y eclesiástica, va a ser necesaria. Muchas veces nosotros no ocupamos mucho la ética dentro de las cosas del Señor y a veces decimos lo que no tenemos que decir, hablamos lo que no tenemos que hablar, compartimos con personas que no debemos compartir o agregamos de más palabras que no sabemos quién es la persona que está oyendo y cómo la va a interpretar. Eso es falta de ética. El hablar mal de otra persona, a la Biblia le llama leshon hará, que es la lengua maligna. Eso es falta de ética. Por eso es que es necesario que todo cristiano tenga una base ética en su vida como cristiano, como hijo del Señor.
Número 9. La ética cristiana nos enseña que nunca debemos pensar que Dios quiere que escojamos un pecado menor. Aunque varios libros de ética evangélicos afirman que de vez en cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto moral imposible, en las que nuestras elecciones son pecaminosas y debemos contentarnos con elegir cometer el pecado menor. Esta idea no se enseña en la Escritura. Se contradice tanto por la vida de Cristo. Aún uno que haya sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15, como por la promesa de 1 Corintios 10:13, que Dios siempre procura y proporciona una vía de escape ante una solución. Y aquí yo voy a ser un poco más incisivo, voy a poder dar un ejemplo un poco más a lo mejor tajante. Como ya estamos entrando en temas de ética, estamos entrando en temas en el cual nosotros debemos hablar cosas más o menos fuertes y aprender. Por ejemplo, si tenemos un joven de 12 a 18 años que no tiene pareja, no tiene polola, no tiene nada y le pregunta a usted, pastor, ¿me puedo masturbar para no acostarme con una mujer ajena y no perder mi virginidad? ¿Usted qué le va a decir? ¿Ya? Ese es un ejemplo que yo le voy a poner así como al hueso, porque debemos nosotros en cierto modo hablar de estas cosas que son éticas, que estamos hablando del pecado menor. Un pecado mayor sería que él se acostara con una mujer, y un pecado menor sería que a lo mejor él se hiciera un cariño. Entonces, ¿cuál de los dos es más grande? De eso estamos hablando. Estamos hablando de tomar decisiones a preguntas difíciles que incomodan muchas veces dentro de la consejería pastoral, y muchas veces son preguntas que a nosotros mismos también nos hacemos entre hermanos, entre pastores. Por ejemplo, si no sé, si un pastor se separa o se divorcia y vuelve a juntarse con otra mujer, no estando muerta su primera esposa, ¿usted lo seguiría como pastor? ¿Dónde está la ética acá? ¿Dónde está en juego, cierto, la moral y la palabra de Dios? ¿Estamos transgrediendo? ¿Estamos ocupando un mal menor? A lo mejor el pastor es violento con su esposa, le pega y nadie sabe en la congregación. El pastor le da mala vida a esa mujer y ella ya no lo aguanta más y terminaron por separarse, pero nadie sabe el motivo. Y él se busca a otra mujer o ella se busca a otro hombre. Entonces todas estas cosas que pareciera que en cierto modo son muy lejanas de nosotros, a veces ocurren. Mi hija no está casada con su pareja, es su pololo, pero están intimando, están teniendo relaciones. El pololo vive en su casa y mi hija vive conmigo en la casa, pero ellos cuando se juntan igual tienen su momento. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es permitido o no es permitido? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ética, tenemos que entender de que estos temas y otros muchos más profundos son temas que se tocan, en donde uno tiene que hacerse las preguntas que vimos más arriba. La acción que tengo que tomar, la opinión que tengo que dar, el resultado. Tengo tiempo, ¿qué dice la Escritura? Por eso es necesario que nosotros como pastores podamos tener respuesta a estas interrogantes. Ya el tema de la homosexualidad, que hoy en día está muy de moda, ya sea para hombres o para mujeres. La separación y el nuevo casamiento, que son pan de cada día. El convivir con su pareja. Ya la autosexualidad. No sé, hay muchos temas que nosotros podemos abordar y son temas no menos importantes, en donde la ética entra, porque la ética bien aplicada tiene que ver con los principios bíblicos. Entonces, ¿hay un mal menor y hay un mal mayor? Claro.
¿Hay un pecado más grande, otro pecado más chico? Si uno va hilando, el pecado siempre va a ser pecado. No hay pecado grande ni pecado chico. Pero sí hay pecados menores y pecados mayores. Tampoco lo hay. El pecado siempre va a ser pecado. Esas son condiciones que nosotros le ponemos, que es un mal menor el convivir, que a lo mejor el poder hacer algo aparte. Bueno, estos son temas que vamos a tratar ese día que estemos en clases, pero es bueno que usted ya empiece a meditar en esto, porque para allá vamos. Número 10. La ética cristiana nos enseña a que el uso del Antiguo Testamento como guía ética requiere una comprensión de la historia y de la redención. Es decir, para poder tener una buena comprensión de la ética, debemos también nosotros tener una buena comprensión bíblica. El Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo, pero no es que esté anulado. El Nuevo Testamento jamás ha pasado de moda y jamás está anulado. Sigue vigente tanto como el Nuevo al día de hoy. Por lo tanto, entender el Antiguo en alianza con el Nuevo Testamento es muy necesario. Muchos cristianos han leído el Antiguo Testamento y se han preguntado cómo debemos aprender las leyes detalladas que Dios dio al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Esto requiere una comprensión de la historia de la redención, el progreso general de la historia principal de la Biblia. El pacto de Moisés, que comenzó en Éxodo 20, terminó cuando Cristo murió. Los cristianos ya no están directamente sujetos a las leyes del pacto mosaico, sino que ahora viven bajo la disposición del nuevo pacto, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso sería bueno que lo subrayara. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sigue siendo una valiosa fuente de sabiduría ética cuando se entiende de acuerdo con las formas de que los autores del Nuevo Testamento utilizan el Antiguo Testamento para la enseñanza ética a la luz de los cambios producidos por el Nuevo Pacto. Y esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento hay mucha sabiduría que a veces en el Nuevo falta, ¿ya? Los autores del Nuevo Testamento son explícitos al reafirmar todas las reglas morales que se encuentran en los 10 mandamientos, excepto que no lo hacen como la observancia del sábado, como requisito para los cristianos del Nuevo Pacto, comprender el desarrollo progresivo de la Biblia desde el Antiguo Pacto, bajo Moisés, hasta el Nuevo Pacto inaugurado por Cristo. Es importante, en especial, cuando se piensa en la enseñanza bíblica con respecto al gobierno civil hoy en día. Entonces es necesario entender que dentro de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento hay 9 que están vigentes, menos el sábado, ya porque nuestro sábado, nuestro día de reposo es Cristo, no como los judíos que veneran el día sábado, y los adventistas también, y así otras denominaciones también. Por lo tanto, el primer día de la semana, dice Pablo, que se juntaban los cristianos, el primer día de la semana pasaba las ofrendas, primer día de la semana era el día domingo para ellos. Es importante recordar que las sabias leyes de Dios en el Antiguo Testamento sobre los crímenes, sobre los castigos, sobre los gobiernos civiles de Israel como nación en aquello entonces, son en muchos sentidos diferentes a los sabios propósitos de Dios para los gobiernos civiles de las naciones seculares ahora. Es decir, cuando Dios levanta al pueblo de Israel como su pueblo, Él entrega leyes civiles, leyes morales, leyes jurídicas, leyes de convivencia para que ese pueblo pueda conducirse de forma correcta. Ahí aparecen las ciudades de refugio, ahí aparece el castigo, ¿cierto?, a la idolatría, aparece el castigo al robo, al adulterio, leyes concernientes a los leprosos, a los blasfemos. Es decir, había toda una regla de conducta ética para que el pueblo se dirigiera. Inclusive cuando se elegía algún rey, tenía que tener requisitos ese rey. Ya no podía hacer lo que él quiera, sino que el rey tenía que cumplir también algunos requisitos y ordenanzas de parte de Dios. Por lo tanto, cuando vemos nosotros la ética pensando dentro de la filosofía griega, ya, o greco-romana, estamos muy equivocados porque el primer filósofo, el primero que creó estas leyes morales y éticas fue Dios,
para su pueblo Israel y para nosotros como hijos del Señor. Por lo tanto, el fundador de la ética no es Grecia, sino es Dios. Vamos a ver 6 requisitos para vivir vidas éticas en nuestra vida. Primero, ser distinto al mundo. Nosotros debemos ser la diferencia, dice Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. El 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos están, pero no son del mundo. Somos advenedizos, extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, el primer requisito para vivir vidas éticas y piadosas es que usted sea distinto al mundo, que sea. La mejor forma de poder aplicar la ética a su vida es que usted sea una persona diferente, y no solamente en su forma de vestir, sino en su forma de pensar, de hablar, de conducta, de opiniones, de respuestas resolutivas que usted tenga que dar en algún momento. Tiene que haber una diferencia, tiene que marcar usted una diferencia entre la opinión de un gentil y la opinión de un hijo de Dios. Ser distintos al mundo en toda nuestra forma de ser. Número 2. Ser embajador de Cristo. Cuando usted es embajador de Cristo, dice la Escritura. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogare por nosotros mismos, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, tenemos credenciales espirituales. Él habla en el nombre del gobierno que representa, lo malo que yo haga afecta al gobierno que yo represento. Si somos embajadores del reino de los cielos, como dice 2 Corintios 5:20, el embajador, si hacemos un ejemplo o un parangón natural, el embajador de Chile en Estados Unidos está representando Chile en ese país. Él es autoridad en ese país. Y ese embajador, lo que él diga es lo que Chile está diciendo, es decir, todos los millones de habitantes, ¿cierto?, están a su espalda, desde el presidente hacia abajo, porque como embajador es representante. Por lo tanto, para poder vivir vidas éticas, ya, primero debemos ser diferentes al mundo, y segundo, ser embajadores, saber a qué reino estamos representando, saber qué es lo que nosotros estamos diciendo, saber también cómo nosotros nos estamos conduciendo. Ya, todas estas cosas tienen que ver con ser embajadores del reino de Dios. Representamos a un reino celestial. Nuestro Rey, amo, dueño y Señor es Dios, es Cristo Jesús, y Él tiene normas, Él tiene reglas, reglamentos, que nosotros debemos, como embajadores, seguir y cumplir, para que podamos tener los beneficios del reino en el lugar en donde estemos. Por ejemplo, el embajador de Chile en Estados Unidos, él tiene luz, agua, y no lo paga él, lo paga el gobierno. Tiene auto, tiene trajes, tiene reuniones, tiene comida, tiene un techo, y todo eso se lo paga Chile. El país de donde él fue enviado cubre todos esos gastos, la alimentación. Por lo tanto, el embajador es una persona que está completamente protegida por todos lados, porque está en representación de su nación. Así nosotros, como hijos del Señor, también estamos protegidos, estamos nosotros cubiertos, estamos respaldados por el Señor en todas nuestras áreas, porque somos embajadores del reino. Ahora, no todo cristiano es embajador, no todo cristiano es una persona, ¿cierto?, que anda en el nombre de Cristo haciendo cosas. No, hay algunos que son mundanos con conocimientos cristianos, y esos son otros. Esos son los tibios, esos son otro tipo de personas. El embajador de Cristo vive para su embajada, y vive y le sirve, en este caso al presidente o rey que a él lo envió. Número 3. Para vivir vidas éticas debemos ser luz en medio de las tinieblas. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, es necesario que nosotros, donde quiera que vayamos, seamos luz. Uno de los principios éticos que nosotros debemos ocupar es que debemos ser luz donde quiera que vayamos. Saber comportarnos muchas veces, a veces cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo, porque hay muchos ojos que a usted lo están mirando. Hay mucha gente que está
afuera esperando que usted cometa un error para poder, cierto, apuntarlo con el dedo. Muchos están esperando que su luz, su fuego se apague. Así que ojo con eso. Ser luz del mundo en todo lugar. Número 4. Vivir nuestra vida para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo tanto, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice que no debemos agradar al mundo sino a Dios. No es para los hombres que te vean lo que tú haces, sino éticamente para que tú agrades a Dios en todo lo que tú hagas. Es decir, cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y no para los hombres, usted va a andar tranquilo trabajándole al Señor porque no está preocupado de la opinión que tenga el resto. Usted sabe quién le sirve, usted sabe quién alaba, y para poder ser una persona ética, ministerialmente hablando, usted tiene que trabajarle al Señor. No predicar para caerle bien al pastor o al hermano, sino poder hacer lo que el Señor le mandó a hacer como embajador del reino y como ministro del reino de los cielos. Número 5. Ser ejemplo de los demás. Y esto a veces cuesta un poco porque uno se mira a sí mismo y tiene tantos errores, tantas falencias, que a veces cuesta ser un referente o hacer un ejemplo. Pablo dice en Filipenses 4, del 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, es decir, 4 cosas importantes: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, la seguridad que tenía Pablo no era arrogancia, era una seguridad que él como ejemplo, cierto, podía decir de él, como hombre del Señor, como un hombre apartado, como un hombre embajador de reino, como un hombre que luce en todo lugar. Y todos los puntos que vimos hacia arriba, él decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Todo lo que oíste, todo lo que escuchaste de mí, eso hazlo. O sea, ojalá algún día nosotros podamos decirle eso a nuestros hermanos, que puedan ser no una copia feliz del Edén del pastor, pero sí que podamos a lo mejor ponernos como ejemplo en algunas áreas, donde no claudiquemos, donde seamos siempre iguales. Qué tremendo esto. Número 6. Permanecer en victoria. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Dice Pablo que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Tus amigos te pueden impulsar para poder hacer el mal, empujarte para que puedas, cierto, sentirte seducido para hacer cosas que no convienen. Pero debemos siempre nosotros permanecer en victoria, permanecer victoriosos en Dios, poder entender que en medio de nuestra opresión, de nuestra dificultad, Él va a ir a nuestro auxilio. Pero debemos siempre permanecernos en victoria. Cuando un hermano le diga, ¿cómo está usted, hermano, pastor? Bendecido, estoy en victoria, gracias al Señor. Hasta el día de hoy, aquí estamos, en pie de guerra, trabajando, con ánimo. Eso es lo que Dios quiere, que usted siempre esté en victoria. Que no haya sombra de variación, que un día esté triste, un día esté mal, un día esté bendecido y otro día esté maldecido, que un día... La Biblia dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un ministro o un hermano inconstante tampoco es bueno. Por eso es necesario que usted sea una persona que viva en victoria. Y si estamos pasando procesos, dificultades, bueno, igual que todos. Nunca el pueblo de Dios salió en victoria sin un proceso. Todas las victorias que ellos tuvieron fueron procesos que ellos vivieron y salieron victoriosos y pudieron decir, yo gané esto otro, vencí esto, apagamos fuegos impetuosos, porque ellos nunca estuvieron en victoria sin problemas. Para que haya una victoria tiene que haber un desafío.
Para que haya una victoria tiene que haber una guerra, una carrera. Para que haya una victoria tiene que haber una competencia, una lucha. Por lo tanto, el vivir en victoria no tiene que ver con no tener problemas o no tener dificultades, sino tiene que ver con la resistencia, con la fe, la esperanza de poder vencer en el nombre del Señor con las armas que Él a nosotros nos ha dado. Por lo tanto, como introducción de ética, encuentro que es muy correcto lo que estamos hablando. Dentro del material que yo busqué para ética, encontré mucho conocimiento griego, filosófico, Sócrates, Platón, definiciones de ética que a nosotros prácticamente no nos servirían de mucho, pero esta introducción de ética la encontré atinada, la encontré llenadora, fortalecedora y una guía para nosotros como hijos del Señor. De los griegos nosotros no vamos a sacar nada más que idolatría, ya nada más que epicureísmo y estoicismo que tiene que ver con la sensualidad, el monumento al cuerpo, al placer, que era el pensamiento de los griegos. Nosotros necesitamos saber cómo piensa Dios, qué es lo que Dios anhela de nosotros, cómo poder vivir vidas éticas, cómo poder dar un consejo ético, cómo poder razonar, pensar, meditar correctamente ante una situación a través de su palabra, a través de nuestra experiencia y a través del consejo también de otros. Así que espero le haya servido esta introducción. No crea que la ética es aburrida, no. Todo lo contrario, la ética es una herramienta necesaria porque de esa forma aprendemos a solucionar y a resolver problemas y a dar respuestas, ¿cierto?, de forma asertiva y correcta. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo en la próxima clase. Recuerda anotar sus preguntas, todas sus dudas e inquietudes y las vamos a revisar el día que nos vamos a reunir. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.